Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a este nuevo directo aquí en Instagram y para todas las redes sociales. En esta época de crisis, aparentemente también crisis financiera, perdón, la idea es aprovechar un poco esta cuarentena que estamos teniendo muchos encerrados en nuestros hogares para evitar el contagio y también hablar un poco sobre cómo esto va a impactar un poco nuestras finanzas personales, como ya lo está haciendo en algunos casos, como algunas personas que lamentablemente no pueden dejar de trabajar se están viendo afectados y algunas consecuencias que puede tener esto a futuro. Y por supuesto también cómo prevenir, cómo anticiparnos a esto, cómo enfrentar de mejor manera este efecto, este fenómeno de la pandemia que nos obligó a guardarnos y obviamente nos cambió todos los panoramas. Y es por eso que hoy día quiero compartir con usted 7 consejos para controlar un poco nuestras finanzas personales en esta época de crisis llámese sanitaria, por así decirlo. La primera de ellas, pero antes de eso, vamos a saludar a la gente que se está conectando, a Lilia, Margarita, bienvenidas. Antes de esto les quiero comentar una pequeña historia, algo que a mí me pasó hace varios años atrás, que si bien no fue una crisis mundial, sí fue parte de una crisis que yo viví y que, al igual que lo que está pasando ahora, me afectó mucho económicamente, financieramente, y es de ahí de donde yo aprendí las lecciones que quiero compartir ahora. Esto fue más o menos en el 2013, que también fue en una época de crisis, de recesión en el país, se venían las nuevas elecciones, los proyectos de la industria estaban media congelados hasta que hubiese un nuevo mandato, porque obviamente afecta mucho el lado político que vaya a gobernar en las inversiones de las empresas, en la industria. Y ese año a mí me despidieron, luego de 3 años y un poco más trabajando en una empresa, y fue donde yo viví mi propia crisis. ¿Por qué? Porque a mí inicialmente me habían dicho que mi trabajo, mi carrera era de muy alta empleabilidad y que no me iba a costar nada encontrar trabajo, pero la verdad es que no fue así. Estuve más de 7 meses sin encontrar trabajo, sin percibir ningún tipo de ingreso, tuve que cambiarme de casa, tuve que vender mis posesiones para poder sobrellevar esta situación. No podía devolverme a la casa de mis padres porque ellos vivían en Puerto Aysén, yo estaba en Santiago, entonces imposible. Y para mí esa fue una crisis financiera que yo viví en carne propia, que obviamente no fue a causa de un fenómeno mundial como lo estamos viviendo hoy, pero sí fue una crisis porque obviamente impactó en todos los proyectos, en todas mis proyecciones financieras y por supuesto también me afectó. Saludos a la gente que se está conectando. Y bueno, a raíz de esa crisis tuve que sacar lecciones aprendidas. A la fuerza, volver a replantearme muchas cosas, cómo estaba administrando mis finanzas, mi dinero, y ese fue uno de los primeros pasos que a mí me hizo clic, y luego empezar a dedicar a educar financieramente a las personas para que no vuelvan a cometer esos errores que yo sí cometí en ese tiempo. Entonces, algunas lecciones y consejos financieros para este periodo de crisis económica. Primero que todo, liquiden sus deudas. Si tienen deudas en este momento y no saben qué hacer con su dinero, recuerden que la mayoría de las deudas, todas las deudas, les quitan dinero todos los meses. Y en estos meses que se vienen, a lo mejor tener esa liquidez les puede ayudar un poco a alivianar la carga financiera que van a tener estas próximas semanas. De repente hay gente que tiene ahorros guardados para enfrentar de mejor situación estas crisis. Hay algunos que esperan a que todo pase, pero llega un momento donde la plata ya se te acabó.
¿Y por qué liquidar las deudas es una buena estrategia? Porque te vas a ahorrar muchísimos intereses y comisiones. Si lo haces hoy, por ejemplo, te vas a ahorrar 3 o incluso 12 meses de comisiones e intereses. Por eso es una buena estrategia si tienes algún ahorro o si ahora estás gastando un poco menos, podrías un poco liquidar algunas deudas. El segundo consejo, por supuesto, si ya estás en una situación de deuda, estamos en una situación donde el trabajo se ve un poco afectado, a lo mejor no todos van a tener la suerte de recibir su sueldo completo este mes, es por supuesto no adquirir nuevas deudas por muy difícil que esto suene. Claro, porque si por un lado no recibo mis ingresos, tengo que pagar ciertos gastos y para eso no voy a tener dinero y por lo tanto la primera cosa que todos tendemos a hacer inmediatamente es contratar una nueva deuda. Lamentablemente esta es una súper mala decisión porque te vas a estar metiendo la soga al cuello, te vas a estar poniendo otra mochila más, otra deuda que vas a tener que pagar y más encima no sabemos cuánto va a durar esto. Y algunos dicen que 1 mes, 2 meses, algunos expertos dicen que el tema del coronavirus solamente aceleró una crisis financiera tremenda que se viene, entonces puede ser que dure 1 año, 2 años, y si más encima te pones otra deuda encima, te va a costar todavía más salir de ahí. Así que por muy difícil que resulte, no adquieras una nueva deuda, al contrario, trata de eliminar las que ya tienes, porque como dije, este fenómeno de la pandemia mundial lo único que hizo fue acelerar esta crisis de la cual todos los expertos hablaban, que se venía una crisis financiera, que iba a llegar el año 2020, no se sabía cómo, de qué manera, y yo personalmente creo que con el tema de la pandemia ya esto se aceleró y probablemente ya la estemos empezando a vivir y no sabemos cuánto va a durar. Ahora bien, si aún así no tienes liquidez para rematar tus deudas, te ves forzado incluso a adquirir nuevas deudas, una de las estrategias que puedes usar es jugar con lo que se llama la cuota mínima o el pago mínimo, que es una opción que te otorgan las tarjetas de crédito en el cual tú solamente estás pagando intereses y comisiones. Durante todo el periodo que tú pagues esa cuota mínima no vas a estar rebajando tu deuda como tal, pero sí vas a estar pagando intereses y comisiones y por lo tanto no vas a caer en morosidad. Y al no caer en morosidad no se te van a cobrar, va a significar que tu cuota que no pagaste no se te va a agregar a tu deuda, porque como algunos habrán sabido en directos anteriores, el tema del interés compuesto también aplica a la deuda. ¿Qué significa? Que si yo tengo una deuda de 1 millón y tengo una cuota de 100 y esos 100 no los pago, el próximo mes mi deuda ya no es 1 millón, mi deuda es de 1.100.000 porque se me suma esa cuota que yo no pagué. Entonces el próximo mes el mismo interés aplicado a esa deuda ahora va a ser mayor, porque ya, no sé, el 10% ya no, de 1 millón ya no son 100, ahora es 1.100.000, por lo tanto el 10% va a ser 110.000 pesos. Entonces le estoy agregando 10.000 pesos más de interés a esa nueva deuda. Y si hago esto por muchos meses, esa deuda va a seguir creciendo hasta que ya llegue un momento donde se va a hacer insostenible. Así que no dejes de pagar tus deudas durante esta época de crisis. Mejor deja de gastar en otras cosas. Si estás en cuarentena probablemente te habrás dado cuenta que has dejado de gastar en otras cosas, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero nunca dejes de pagar tus deudas. Y si en el peor de los casos no tienes la capacidad para hacerlo, al menos paga la cuota mínima de la tarjeta de crédito. Eso. Bueno. ¿Cómo logramos sacar dinero que no vamos a recibir? Justamente organizándonos un poco con los gastos. Como dije anteriormente, van a haber gastos que vas a dejar de incurrir en este periodo de cuarentena o de crisis. Por ejemplo, en mi caso personal, como estamos en cuarentena, no hemos gastado en combustible. Ya llevamos 1 semana y media aquí y más o menos en 1 semana nosotros recargábamos, llenábamos el estanque. Por lo tanto, es un gasto que dejamos de incurrir
y que por lo tanto podemos destinar a otras cosas. También hemos dejado de salir a almorzar afuera, porque hemos tenido que cocinarnos aquí en la casa, y eso significa que también es un gasto menos que hemos reducido. Sin mencionar todos esos gastos hormiga, como puede ser el café, el agua, la galleta y todas esas cosas que de repente uno gasta de más, una que otra propina. Entonces, en cierto modo también estamos gastando menos, pero igual hay que ser muy consciente de que en esta situación de cuarentena, donde vamos a estar encerrados en nuestras casas, es un súper buen momento para identificar cuáles son nuestros gastos realmente necesarios. ¿Por qué? Porque en este momento probablemente tú te estés dedicando a ahorrar lo máximo que puedes, a gastar todo lo que hay en tu despensa, a optimizar el uso del agua, de la luz, del gas. No sé, hay gente que, por ejemplo, en vez de ducharse todos los días, que tenía que ir a trabajar constantemente, se está duchando día por medio o incluso cada 3 días, que puede significar un ahorro en las cuentas que se vienen en los próximos días. No estoy diciendo que lo hagas, pero es una opción. Muchos también estamos vaciando nuestras despensas, nos estamos poniendo creativos en la cocina, porque obviamente ya no podemos salir a comprar, entonces tenemos que racionalizar nuestra comida, y de esa manera nos vamos a dar cuenta de que podemos disminuir gastos, y estos hábitos que vamos a adquirir durante este tiempo de cuarentena sería sumamente bueno que los mantuviésemos para bajar un poco nuestros gastos. ¿Sí? Entonces, fijémonos un poco en qué estamos gastando menos ahora que estamos encerrados. De esa forma vamos a detectar cuáles son los gastos solamente necesarios. Súper importante también, a raíz de la cuarentena, también algunos nos ha ofrecido tener tiempo para poder hacer otras cosas. Todo el tiempo que nos ahorramos en trasladarnos a nuestros trabajos, yo personalmente sigo con teletrabajo, pero claro, ya no me tengo que echar entre una hora y media en desplazarme al trabajo. Por lo tanto, ese tiempo se puede usar en cosas productivas. Y una de las cosas a la cual le puedes sacar mayor beneficio es en generar tu presupuesto. Yo he sido majadero con el tema del presupuesto, porque el presupuesto, créeme, que si lo hubiese tenido controlado, si hubiese seguido los consejos que hemos estado dando aquí, como por ejemplo tener un fondo de emergencia, la crisis económica que estamos viviendo hoy no te hubiese afectado y estarías sumamente tranquilo en tu casa, trabajando, disfrutando de tu familia, de tus hijos. Pero a la mayoría de las personas no les ocurrió esto porque no están preparados, porque piensan que nunca les va a pasar nada en la vida, que todo va a seguir igual, que el trabajo siempre va a ser el mismo, que todos los meses voy a recibir exactamente el mismo dinero. Y eso no es así. No es así, y no solamente en situaciones de crisis como la que estamos viviendo ahora, sino que nadie tiene el trabajo asegurado, nadie sabe lo que viene en el futuro, y por lo tanto es nuestra obligación estar resguardado y preparado para los momentos difíciles. Llámese una enfermedad, llámese un accidente, un despido. Y para eso es sumamente necesario tener hecho nuestro presupuesto. Si no sabes cómo hacer un presupuesto, qué se compone, cuál es la estructura, recuerda que yo tengo un curso online de 5 videoclases grabadas, las cuales sale preciso y conciso en qué tienes que fijarte para armar el presupuesto. Y eso lo puedes encontrar en mi biografía, victorsanchez.cl, en la parte de cursos online, mi presupuesto. Y ahí sale explicado paso a paso cómo elaborar el presupuesto, cómo distribuirlo en el año, cuáles son los ítems, ingresos, ahorros, gastos, deudas y también inversiones, porque tenemos que pensar en otras fuentes de ingresos, que eso ya da un tema para otro directo. Pero importante, aprovechen su tiempo para hacer cosas productivas, aprovechen su tiempo para prepararse para lo que se viene y estar preparado también para futuras crisis que puedan venir. Hoy fue el tema de un virus, mañana puede ser un terremoto, mañana puede ser la gran crisis económica, la gran depresión, que te echen del trabajo, que no seas capaz incluso de pagar tu arriendo, tu hipoteca. Preparémonos para esos tiempos de crisis, y la mejor forma de aprender a hacerlo es viviendo una. Así que te hago la invitación a que
aproveches este tiempo, entre comillas, libres, para que elabores tu presupuesto. El próximo consejo es un poco que aproveches también la oportunidad. Ya muchos expertos dicen que cuando hay, entre comillas, sangre en las calles es cuando están las mejores oportunidades de inversión. Y eso no deja de ser cierto por muy fuerte que sea. Por lo tanto, si tú tienes la oportunidad de aprovechar esta crisis en tu beneficio, sin perjudicar a los demás, ojo con eso, ojo con la ética, con la moral, no ir a vender alcohol gel a 10.000 pesos. No, tú puedes aprovechar, por ejemplo, por dar un ejemplo, invirtiendo en la bolsa de valores hoy, que está en una baja increíble, que está con ofertas sumamente buenas. Obviamente tienes que prepararte para eso y para eso tienes que estudiar. No es cosa de llegar y comprar acciones porque después te van a ocurrir cosas que no habías anticipado porque no estabas preparado. Pero es una forma de aprovechar esta crisis. Existen otras formas, como puede ser, por ejemplo, el tema de los metales preciosos. Se habla mucho que el oro, la plata suben en épocas de crisis. Cuando toda la economía se va al piso, es cuando estas materias primas o algunas acciones empiezan a subir. Entonces, ten también, toma esta oportunidad. Si en algún momento habías pensado en invertir, esta es una buena oportunidad de hacerlo. Por supuesto, logrando el equilibrio, primero pagando tus deudas, tus compromisos, y luego si ya armaste tu presupuesto, ahorraste, juntaste un capital, este es un buen momento para utilizarlo, independiente en qué lo vayas a hacer. Ahí nos dice Juan Eduardo que en eso estamos. Sí, justamente hemos estado hablando sobre el tema de las materias primas, oro, plata, cómo comprarlas, dónde comprarlas. Uno nunca sabe cuándo es un buen momento, puede ser mañana, puede ser en un mes, puede ser en 10 años incluso, pero ya lo importante es que cuentas con ese recurso para poder hacer algo. Si quieres algo un poco más inmediato, las acciones están muy bien, los fondos, algunos fondos también, porque ya todos los mercados ya cayeron. Entonces ahora hay dos opciones, o suben o siguen cayendo. Y si siguen cayendo, compras nuevamente, ¿ya? Ahí obviamente para eso tienes que haberte preparado. ¿En qué acciones invertir? Esa también es otra pregunta muy típica. Generalmente en estas épocas de crisis lo recomendable es invertir en estas acciones, en estos mercados, negocios que son sólidos, que son contundentes, que ya han logrado superar otras crisis. Por ejemplo, algunos hablaban sobre las aerolíneas, sobre los cruceros, porque estaban casi a punto de quebrar, y la verdad es que ahí está el riesgo, que estas empresas, como están tan mal, están realmente a punto de quebrar. ¿Y qué pasa si estas empresas quiebran? Vas a perder todo el capital que invertiste ahí. Por lo tanto, un mejor consejo para hacer es que inviertas en empresas o en acciones de organizaciones que ya han soportado crisis, que tienen una gran espalda, que no tienen deudas y que aún así siguen ganando utilidades. Puede ser, por ejemplo, empresas que ofrezcan productos de primera necesidad. Por ejemplo, algún laboratorio clínico o médico que ya haya pasado crisis. Típico, Coca-Cola, por ejemplo, es una empresa que lleva cientos de años y que ha logrado atravesar un montón de otras crisis. Por lo tanto, si hoy en día tú detectas que la crisis de las Coca-Cola está muy baja, probablemente es una empresa que no va a quebrar. Y como dice aquí Juan Eduardo, claro, son empresas que tienen capital, tienen ahorros para enfrentar estas crisis.
no son empresas que tienen deuda. Hay muchas empresas que son grandes empresas, por ejemplo Boeing creo que era una de ellas, que hoy en día está sumamente baja, pero que tiene una deuda tremenda. Por lo tanto, si todos sus ingresos van a bajar durante este periodo, menos va a poder pagar sus deudas, y ahí tienes dos opciones: o que a lo mejor algún gobierno intervenga, o te endeudes aún más, y por lo tanto eso va a mermar un poco las utilidades, por lo tanto la valoración de la empresa no va a ser tan alta. Como no así, por ejemplo, Coca-Cola, o el otro era Disney, creo que era, de los parques temáticos y todo esto. También son empresas sólidas que saben que pueden mantenerse, que incluso aunque los parques estén cerrados, van a dejar de recibir por un tiempo, pero no están perdiendo, o sea, no están ganando. ¿Sí? Y no están perdiendo porque no tienen grandes deudas. Por lo tanto, en algún momento van a repuntar, y cuando ocurra ese repunte, si tú compraste cuando todas las acciones estaban en oferta, probablemente te vas a ver beneficiado. Y otro muy buen criterio para saber en qué invertir es que inviertas en empresas que otorgan dividendos. Los dividendos es un poco repartir la torta entre los inversores que tienen acciones en ellos, y hay empresas que reparten dividendos cada 3 meses, otras cada 6 meses, otras cada 1 año. Entonces averigua también. Como te digo, yo no te puedo dar la receta perfecta, tú tienes que estudiar, tienes que prepararte, aquí las decisiones las tomas tú. Busca gente. Yo no soy experto en bolsa, no soy experto en acciones ni en inversiones, así que este conocimiento que te estoy dando es lo que yo he ido aprendiendo, y claro, yo también estoy aprovechando la oportunidad, así que vamos a ver cómo me va. Pero hay gente que ya vivió la crisis financiera del 2008, hay gente que ya vivió la crisis del 2000, entonces probablemente ellos tengan mucho más que decir de lo que yo te puedo aportar. Pero desde el punto de vista más teórico, por así decirlo, esas son las recomendaciones que dan mucho. Invierte acciones en empresas que no tengan deuda y que ojalá repartan dividendos, porque si hoy tu acción tú la compras, no sé, en $100, y el día de mañana tu acción vale $1000, tu porcentaje de participación en esa empresa va a ser mayor, por lo tanto tu dividendo también va a ser mayor. Eso obviamente asumiendo que después la gente va a vender y va a haber gente que va a comprar de nuevo. Entonces, como consejo, más allá de la crisis y de lo pesado que puede ser este momento, también existen oportunidades, así que también depende de ti el saber aprovecharlas. Y si no sabes cómo aprovecharlas, es también un buen momento para que te eduques y aprendas a cómo hacerlo en el futuro. Si no lo puedes hacer hoy, no importa, pero ten claro y ten presente que estas fluctuaciones en los mercados, estas crisis, en promedio se dan entre 7 y 10 años. Ya si hacemos un poco de historia, la anterior crisis, por ejemplo la del 2000, que fue la de las .com, 2000-2001, la siguiente crisis se produjo el 2008-2009, y ahí pasaron más o menos 7 años. Hoy ya estamos a 2020, han pasado más de 10 años, que no es lo habitual, y ya estamos viviendo probablemente una nueva crisis económica a raíz de la pandemia que afecta a todo el mundo. Entonces es muy probable que en 7 años más, 10 años más, vuelva a ocurrir una nueva crisis. Y para eso lo bueno es saber que va a pasar. ¿Ok? Va a pasar, a lo mejor se puede demorar un poco más, o a veces puede llegar incluso antes, pero son crisis que van a pasar. Entonces ten bien claro que esta es una oportunidad a lo mejor para aprender. A lo mejor no te subiste a la ola, no alcanzaste a dar el primer paso, pero puedes empezar a observar a quienes sí lo hicieron y cómo lo hicieron, para que cuando vuelva a ocurrir tú ya sepas cómo hacerlo y te puedas lanzar. Así que bueno, resumiendo un poco los consejos para estas épocas de crisis, primero que nada, si tienes algún capital, una buena estrategia puede ser liquidar algunas deudas, ya, porque no sabemos cuánto va a durar esto, y bajar un poco esa carga financiera mensual te puede ayudar un poco a aliviar esto. Segundo, no contraigas más deuda por muy difícil que parezca. Tienes la oportunidad de ajustar tus gastos. Si estás en cuarentena, van a haber gastos que vas a dejar de hacer: movilización, estacionamiento, almuerzo incluso, propinas y un montón de gastos hormigas. Así que puedes rebajar esos gastos para poder salvar el mes, pero no caigas en deuda.
y si es estrictamente necesario que lo haga, tienes la opción de hacer el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Recuerda que con eso vas a estar pagando intereses y comisiones, y por último vas a poder zafar un poco este mes, pero recuerda que la deuda sigue ahí y la tienes que pagar más adelante, así que ojo con eso. Pero bajo ningún motivo dejes de pagarla, porque si la dejas de pagar, esa cuota se te va a sumar a tu deuda, y eso a largo plazo se va a convertir en una deuda mayor, en intereses mayores y en una carga financiera mucho mayor. Eso. Bueno, lo que estábamos hablando, aprovecha esta oportunidad para identificar cuáles son tus gastos realmente necesarios. Este es el momento para darte cuenta en qué cosas realmente tienes que gastar para sobrevivir, subsistir. Porque probablemente, como existe el temor de que los ingresos no van a ser los mismos, estoy seguro que vas a dejar de ir a restaurantes toda la semana, estoy seguro que vas a dejar a lo mejor de comprar ropa nueva, estoy seguro que vas a dejar de hacer un montón de gastos, porque en esta condición de criticidad no son necesarios. Entonces aprende a identificar en esta crisis cuáles son esos gastos realmente necesarios y cuáles no. ¿Por qué? Porque una vez que los tengas identificados, en un futuro no muy lejano vas a poder reducir esos gastos no necesarios y preocuparte 100% a los que son realmente necesarios. Hola Mari, bienvenida a toda la gente que se ha venido integrando. Ahora último, estamos dando un poco algunos consejos de cómo enfrentar esta crisis. Voy a subir este video para que después lo puedan ver completo. Recuerden que va a estar aquí disponible en mi historia 24 horas por si lo quieren revisar nuevamente. Y bueno, el otro consejo que les doy es que aprovechen un poco el tiempo que algunos tienen disponible. Por ejemplo, en mi caso estoy en home office, muchos de ustedes también sé que lo pueden estar, o a lo mejor si el trabajo se ve un poco mermado y tienen un poco de tiempo libre, aprovechen esta oportunidad para hacer su presupuesto. Soy sumamente majadero. ¿Por qué? Porque si, no sé, alguno de ustedes hubiese ido al curso de conceptos financieros a lo mejor hace un año atrás y hubiese sabido qué es el fondo de emergencia, que es el dinero que se guarda para enfrentar crisis a futuro, probablemente si tú tuvieses ya ese colchón, no estarías sufriendo tanto como probablemente lo estén haciendo varios hoy. Así que aprovechen el tiempo que se van a ahorrar en movilización, el tiempo que tengan, los tiempos muertos que tengan, de anotar sus gastos, armen su presupuesto. Recuerden que está el curso de mi presupuesto, victorsanchez.cl, cursos online. Mi presupuesto vale menos de un almuerzo, así que no tienen excusa para no tomarlo, y si ya lo tienen, obviamente recomiéndenlo, porque de esa manera vas a aprender a armar tu presupuesto y vas a estar mejor preparado para las próximas crisis que se vienen. Y por último, aprovecha las oportunidades. Puedes hacerlo a través de acciones, puedes hacerlo dándote a conocer, generando contenido en tus redes sociales para así atraer a más clientes a futuro. No sé, hay un montón de formas, eso ya depende de cada uno. Y bueno, y como bonus especial para este directo, para la gente que nos estuvo acompañando, lecciones aprendidas. ¿Qué cosas podemos aprender de esta crisis y que nos van a servir para enfrentar las próximas que se van a venir? Porque recuerden que estos son ciclos. Ya hablamos de la crisis del 2000, 2001, luego la del 2008, 2019 y ahora la del 2020, y probablemente algunos dicen que se viene aún peor, otros dicen que ya ocurrió con el tema del coronavirus. Pero créanme que probablemente en, 7 años más, 10 años más va a volver a ocurrir una nueva crisis, y tenemos la oportunidad hoy de estar mejor preparados para eso. ¿Y cómo lo logramos? Primero que todo, armen su presupuesto, vuelvo a ser majadero, identifiquen cuáles son sus gastos y aprendan a ahorrar. Aprendan a ahorrar un fondo de emergencia.
que es un dinero que se guarda para enfrentar contingencias, que no necesariamente tiene que ser una crisis sanitaria. Una contingencia puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, puede ser que te despidan, puede ser que haya un cambio en el mercado y que dejes de tener clientes. Todas estas contingencias las puedes enfrentar de mejor manera con un fondo de emergencia. También nos va a servir un poco para tomarle el peso a las deudas, porque estoy seguro de que muchas personas no van a poder pagar sus deudas y van a tener que recurrir al pago mínimo, algunos van a dejar de pagar y eso les va a aumentar aún más la deuda. Por lo tanto, esto también nos sirve de lección para saber que tener deuda es pésimo, es deuda mala, me estoy refiriendo obviamente, deudas de consumo, son deudas que no te generan dinero sino que te lo quitan. Aprovechemos esta oportunidad para tomarle el peso a las deudas y lo mucho que nos limitan, sobre todo en estas épocas un poco más de crisis. Otro consejo para esta cuarentena que estamos viviendo es que te eduques, toma cursos. Si no sabes cómo hacer un presupuesto, toma cursos de cómo hacer un presupuesto. Son sumamente baratos, menos de 10.000 pesos te van a costar. También toma cursos de cómo aprender a aprovechar estas crisis. Ya hay gente que se está haciendo millonario con las crisis a través de acciones, a través de otros mecanismos. Y si a lo mejor hoy tú no lo sabes, toma cursos de gente que sí lo sepa, porque como te digo, esto va a volver a ocurrir, sí o sí, sean 7, 10 años o incluso más, pero va a volver a ocurrir. Y si el día de hoy no estás preparado, aprovecha el tiempo de la cuarentena para educarte en esos aspectos. Y por último, la última gran lección que quiero compartir es que no dependan de una sola fuente de ingresos. Ya este es uno de los mayores errores que todos tenemos. Se los conté la historia que les comenté al comienzo. Cuando a mí me despidieron, estuve 7 meses sin trabajo. Eso fue para mí el equivalente a una crisis, fue una crisis económica a nivel personal. Pero obviamente que a mí me pegó muy mal parado y no estaba preparado para enfrentar esa crisis. ¿Ya? Yo saqué lecciones aprendidas de eso, aprendí a hacer mi presupuesto, generé un fondo de emergencia para el futuro y por supuesto empezamos a construir nuevas fuentes de ingresos. Porque en este periodo de crisis, por ejemplo, si yo trabajara el día a día y por esta cuarentena no pudiese generar este ingreso, debo tener otra forma de generar ingresos. Ya una forma alternativa como puede ser, por ejemplo, hacer cursos, que afortunadamente alcancé a hacer el último curso, pero si no hubiese alcanzado, tendría que haberlo hecho, por ejemplo, online, haberlo grabado o, no sé, por ejemplo, escribir otro libro. Aprovecha de generar nuevas fuentes de ingresos, ¿ya? Cada uno sabe qué es lo que puede hacer. Puedes hacer grabaciones, puedes hacer un curso online, puedes generar un libro, o por último, dedícate a pensar en cómo tu negocio puede enfrentar la próxima crisis financiera. Ese es un buen trabajo, una buena tarea. Asume que en 7 años más, o asume que el próximo año va a haber una crisis, nuevamente. ¿De qué manera te puedes preparar hoy para enfrentar esa crisis? Ese es un muy buen ejercicio que pueden hacer y que lo pueden hacer en este tiempo libre. Así que, como última recomendación, no desperdiciemos nuestro tiempo. Yo he estado un poco desconectado de las redes sociales, pero no he dejado de trabajar, por un lado haciendo home office y por el otro lado subiendo el curso de conceptos financieros a una plataforma, obviamente revisando el curso, editándolo, armando un poco el tema del COVID y viendo un poco cómo va a ser la difusión. Entonces la crisis les va a pegar mucho a algunos, sobre todo a los que no tienen un presupuesto, no tienen un fondo de emergencia, tienen deudas. A ellos les va a pegar muchísimo esta crisis, pero van a haber otros que le van a poder sacar provecho. Ya no sabemos cuánto va a durar. No sabemos si la gran crisis económica que se venía profetizando hace algún tiempo ya llegó o si todavía viene algo peor. Eso no tenemos cómo saberlo. Pero lo que sí sabemos es que nos vimos enfrentados a una situación nueva donde
perdón, muchos tuvimos que entrar en cuarentena y nos vimos afectados de una u otra manera. Así que más allá de caer en la desesperación, salgamos a flote, bajemos nuestros gastos, ordenemos nuestras deudas, aprovechemos de hacer el presupuesto, y esta es la oportunidad para prepararse para las próximas crisis financieras que se puedan avecinar. Vamos a dar espacio entonces a alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Mientras tanto, muchas gracias a todos los que han estado aquí escuchando. Ha pasado algo bien curioso, que hay mucho contenido en estos días a través de las redes sociales, porque obviamente todos tienen tiempo de hacerlo, y eso ha provocado un poco una saturación de información de distintos temas que son sumamente válidos, y yo también personalmente consumo ese contenido. Así que muchas gracias a quienes se dieron el tiempo de seguir este directo, porque sé que hay un montón de otras cosas que también podrían estar haciendo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Recuerden que toda la transmisión, más o menos estos 30-35 minutos, van a estar aquí en la historia de mi perfil. Ustedes van a la historia y ponen ver directo, ahí lo pueden ver completo, lo pueden adelantar, retrasar, etc. Ya ahí voy a tratar de subir este video también para que dure más de 24 horas. Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias por participar, por dar su opinión también. Si alguien quiere hacer cualquier otro comentario, si alguien quiere hacer un video colaborativo sobre algún tema relacionado con las finanzas personales o algún tipo de inversión de negocio, ningún problema, yo tengo la absoluta disposición para hacerlo. Y el día de mañana tenemos programado hacer un directo con una persona súper especial. Es autor de un libro, es abogado también y está muy metido en el tema inmobiliario, así que vamos a hablar un poco de cómo esta crisis afecta al rubro inmobiliario y también cómo vamos a poder ver algunas oportunidades que pueden aparecer. Mañana a las 8 tenemos programado este directo, así que inviten a la gente que le pueda interesar, a lo mejor gente que invierte en propiedades, que no sabe qué va a pasar con los créditos, que no sabe qué va a pasar con los arriendos, qué hacer con los gastos comunes, todo ese tipo de cosas lo vamos a estar conversando mañana a las 8 junto con Salvador Macluf, autor del libro Manual de Arriendo para Bienes Raíces, sumamente buen libro, así que ya empezamos a activar un poco el tema de las redes sociales. A ver, veamos un poco los comentarios. Tú sugieres firmar finiquito tomando como base que uno es a contrata. La verdad, o sea, si por ejemplo ya no es fácil, la verdad que va a depender de la realidad de cada uno, ¿ya? Probablemente con esta crisis, con esta cuarentena, muchos negocios se van a ver visto afectados en su ingreso, ya, porque obviamente la gente dejó de salir, por lo tanto dejó de consumir, y lo más probable es que efectivamente se cumpla una condición de necesidad de la empresa. Ya generalmente cuando uno no firma su finiquito es porque tiene algún tema pendiente, alguna posible demanda donde puedes obtener algo más. Pero claro, si tienes liquidez, tienes dinero para enfrentar estos 2-3 meses que probablemente se van a venir un poco más pesados, a lo mejor puedes esperar a ver qué pasa con la empresa, qué decisiones toma, y puedes incluso llegar a notar algún desliz donde puedas hacer una demanda. Pero si no es así, o sea, no sé, la verdad es que depende de cada uno. Si fuese mi caso, si yo hoy me despidieran y me hicieran firmar el finiquito y realmente no estoy preparado para estos meses que se vienen, probablemente preferiría esa liquidez antes que jugármela por otra cosa que no sé si se va a poder materializar. El seguro de los créditos hipotecarios,
O sea, los seguros hay que pagarlos sí o sí, el de sismo incendio, eso no se pueden dejar de pagar. Incluso si tienes tu casa o tu propiedad pagada al contado, igual hay que pagarlo porque, no sé, uno dice esto es lo peor que pudo pasar, ya no puede pasar nada más, y el día de mañana llega un terremoto y te bota la casa y perdiste todo tu patrimonio. Si es el seguro de cesantía, hay unos seguros hipotecarios de cesantía que cuando uno queda cesante no sé si se condonan o se aplazan algunos dividendos. Eso también sería muy bueno activarlo, sobre todo en este momento donde hay que buscar ahorrar lo máximo que se pueda. Recuerden también que hay varios bancos que están haciendo campañas para los créditos hipotecarios, por ejemplo, desplazar las 3 siguientes dividendos al final de la deuda. Y eso yo lo encuentro súper bueno porque te va a dar liquidez hoy y obviamente vas a tener que asumirlo al final, pero al final puede que estés mejor. Ya no lo sé, pero ya con las lecciones aprendidas de este tiempo me imagino que vas a estar mejor. Pero la urgencia la tenemos hoy, así que postulen la gente que tiene que hacerlo. Hay fechas, infórmense. Si no les ha llegado esa información, pregúntenle a su ejecutivo qué está pasando con los créditos hipotecarios, con los créditos de consumo y con las tarjetas de crédito. ¿Ya? Porque muchos están ofreciendo postergar o desplazar 3 cuotas al final del periodo. En el caso de algunos créditos de consumo están ofreciendo refinanciar, y a lo mejor también es una buena opción, sobre todo si las tasas y el CAE es más bajo del que tú ya tienes. Ya, yo no sé cuándo contrataron su crédito, a lo mejor si antes tenían un interés, no sé, del 12% anual y hoy en día le están ofreciendo 9%, es un buen momento para refinanciarlo. Porque supuestamente son tasas preferenciales a raíz de la contingencia. Ya, mucho ojo. Puede ser que a lo mejor estas tasas sean mayores a las que tú tienes actualmente y por lo tanto el crédito te va a salir más caro. Pero también tienes que poner en la balanza si a lo mejor con este nuevo crédito que es más caro lo tiras a mayor plazo y bajas la cuota el día de hoy. Y eso puede significar un alivio financiero para estos próximos meses. Pero ahí tú tienes que tomar la decisión. Por ejemplo, si te da todavía para seguir pagando tus cuentas o si tienes mucha deuda en tarjeta de crédito y puedes pagar la cuota mínima, a lo mejor no te conviene porque a largo plazo vas a terminar pagando más. Pero si ya realmente no puedes hacerlo, estás acogotado y necesitas oxígeno para respirar, podrías refinanciar tu crédito y tirarlo a más años para que la cuota baje independientemente que termines pagando más. Ya, eso hay que evaluarlo también. Incluso, imagínate que si tú refinancias este crédito y además pides meses de gracia, eso también puede ser beneficioso, sobre todo en este tiempo donde lo que más necesitamos ahora es liquidez. Así que, si no le ha llegado información de sus bancos, mándele un correo a su ejecutivo para que les entregue información de qué opciones tienen en caso de que tenga algún crédito o de consumo o hipotecario, automotriz también y tarjetas de crédito. ¿Ya? Eso. Bueno, saludos a todos, saludos a Yadiel, a Lilia, a Mari, a Nati, a todos aquellos que se conectaron y todos los que se conectaron en algún momento. Bueno, recuerden que el directo va a estar en mi perfil, va a estar 24 horas, voy a tratar de subirlo, si no lo voy a subir a otra plataforma. Visiten la página victorsanchez.cl, aprovechen este tiempo, voy a estar subiendo entrevistas radiales donde hablamos justamente sobre cómo prepararse para estos temas. Y también visiten los cursos, aprovechen que tienen tiempo, el curso Mi Presupuesto y el curso Conceptos Financieros que durante esta semana ya debería estar disponible en su versión online. Bueno, muchas gracias a todos, un placer como siempre compartir con ustedes, espero que estén pasando bien esta cuarentena, cuiden a sus hijos, a su familia, sobre todo a los adultos mayores. Desaniticen su casa cuando lleguen, laven la ropa, lavarse bien las manos. Nosotros hemos optado por una cuarentena absoluta porque
bajo ningún motivo podemos contagiarnos. Ya por temas de salud no podemos bajo ningún motivo hacerlo. Y obviamente eso también nos afecta a nosotros en nuestras finanzas. Hoy día sacamos cuenta, el escenario se ve sumamente gris, pero no por eso vamos a caer en desesperación. Al contrario, tenemos que empezar a ingeniarnos a cómo obtener ingresos y cómo enfrentar esta crisis que podría seguir durando. Muchas gracias a todos, que tengan un muy buen día y nos estamos viendo.